¿Alguna vez se ha percatado que tomó decisiones fundamentadas en criterios errados, en errores, pero que no conocía que estaba en un error? ¿Cómo hubiera sido diferente el resultado? ¿Qué cosas hubieran cambiado si hubiera conocido que estaba en un error desde el principio? Bueno, quédese conmigo los próximos minutos porque vamos a hablar hoy acerca de líbrame de los errores que me son ocultos, en base a lo que el rey David escribió en el Salmo 19. Hola, les habla Álvaro Peralta y hoy vamos a estar hablando acerca de líbrame de los errores que me son ocultos. ¿Sabe? Muchas veces tomamos decisiones y a veces lo hemos hecho con fundamento en criterios equivocados, errores, y no nos damos cuenta que estamos en un error hasta que es demasiado tarde. Yo realmente me he encontrado después de mucho tiempo con la corrección de un error de lo que pensaba en algún momento, pero había tomado decisiones con respecto o fundamentadas en ese error por algún tiempo. Ve lo que dice el Salmo 19, el versículo 12 al 14. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Esto lo dice el rey David. Y error es la palabra hebrea shegia, que significa un error mortal, un error que produce una consecuencia mortal o un error bien grave, es lo que quiere decir. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, dice el rey David. Le pide a Dios, líbrame de los errores que me son ocultos. Es decir, líbrame de esas áreas en las que estoy equivocado, pero que no entiendo, no me he dado cuenta que estoy en un error. ¿Sabe? Esto es común. Pasa el tiempo y de repente alguien nos habla, nos dice algo que nos da luz de que en un área de nuestra vida habíamos pasado muchos años, mucho tiempo equivocados. Dice también el rey David en el versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias. La soberbia es el menosprecio por las ideas, los criterios de los demás. Entonces dice que no se enseñoreen de mí, es decir, que las soberbias no tomen control de mi vida. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, dice el rey David. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. En otras palabras dice, que yo no sea soberbio tanto que menosprecie el consejo de Dios en primer lugar o el consejo de otros que me hacen ver que estoy en un error. ¿Cuántas veces, yo no sé si a ustedes han pasado, pero simplemente por no querer reconocer que estamos en un error, tomamos decisiones pese a que alguien nos ha dicho algo al respecto, nos ha tratado de cambiar la opinión o inclusive hemos recibido en nuestro corazón dirección de Dios? Y después de que tomamos una decisión o después de que pasa un tiempo decimos, yo sabía que estaba equivocado. ¿Por qué no tomé la decisión correcta? Si en mi corazón sabía que no debía hacerlo o sabía que la decisión correcta era otra y no la que tomé al final de cuentas. Es común que tengamos errores de apreciación y como hay un error de apreciación de la realidad que nos rodea, de las circunstancias que nos rodean, entonces tomamos decisiones equivocadas. Cuando caemos en cuenta de que hemos estado en un error histórico, nos preguntamos ¿por qué no me di cuenta antes? ¿Por qué no supe esto antes? ¿Cómo es posible que haya estado equivocado por tanto tiempo y haya tomado tantas decisiones equivocadas por tanto tiempo? Lo más grave es que muchas veces pasamos el tiempo, pasa la vida, pasan las horas, pasan los meses y no nos damos cuenta de que estamos actuando desde un error, desde una apreciación equivocada de las circunstancias, de las personas, del tiempo, de los gobiernos, etc. El rey David dice, líbrame de los que me son ocultos, líbrame de los errores que me son ocultos. ¿Quién puede conocer, entender sus propios errores? Necesitamos que Dios nos diga, nos dirija, nos dé luz de cuáles son los errores que estamos cometiendo. En este tiempo que vivimos en el mundo, en todos los países del mundo, estamos pasando una situación difícil, causada en parte por la pandemia, causada en parte por la crisis económica que se desata a raíz de la pandemia del COVID-19, pero también hay una crisis moral, hay una crisis familiar, hay una crisis del trabajo. Y entonces entendemos ahora que habían cosas que habíamos usado para tomar, o paradigmas que habíamos usado para tomar decisiones que estaban equivocados. Y hay paradigmas que muchas veces nos llevan a tomar decisiones erradas sin darnos cuenta que estamos actuando desde un error. Ideologías políticas, sociales, económicas,
familiares, tradiciones culturales, cosas que están en nuestra forma de pensar y que nos hacen apreciar, entender la realidad que nos rodea de cierta forma y entonces nos lleva al conflicto. Muchas veces encontramos en el mundo que hay diferentes ideologías que entran en conflicto simplemente porque no los gobierna el amor y no están dispuestos a abrir sus oídos y su entendimiento a los criterios de otras personas, y lo que pasa es que caen en esa categoría de la soberbia que habla el rey David: preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Es decir, menosprecian el criterio de otros y asumen que su criterio es el único que vale, inclusive de la palabra de Dios, porque se han peleado pequeñas guerras y grandes guerras a raíz de la interpretación de la Biblia, cuando realmente todo tiene que verse en la palabra de Dios, en la vida cristiana, en la vida del creyente, desde una posición de amor. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, lo entregó en sacrificio para que el mundo sea salvo por él. Amó tanto al mundo como a su Hijo Jesús. Nos ama tanto a nosotros como a su Hijo Jesús. De hecho, lo que Dios quiere con las personas en el mundo es que todos sean salvos y que no se pierdan, que crean en Jesucristo, que tengan vida eterna. Si desde el principio no caminamos en amor y nuestras acciones están motivadas por amor y no aceptamos escuchar y abrimos nuestros oídos a los criterios de otras personas, principalmente al criterio del Espíritu Santo, entonces ¿cómo vamos a caminar en amor y cómo no nos vamos a equivocar si cualquier cosa que no esté motivada por amor lleva a la equivocación? Entonces hay personas que toman decisiones. Habemos personas que hemos tomado decisiones, todos yo diría, con base en errores de apreciación históricos, y a veces nos hemos dejado manipular o hemos manipulado o hemos entrado en conflicto con otros solamente porque no pensamos de la misma manera. Entonces, se ve en todos los aspectos, se ve en las familias, se ve en los negocios, se ve en las empresas. Familias que han sido rotas porque matrimonios rotos porque uno no se puso de acuerdo con el otro, y en la pareja no se quiere ceder. Mi tradición, mi forma de hacer las cosas, lo que me enseñaron mis padres y mis abuelos es la forma correcta, pero no cedo por amor a entender que hay una única verdad, que es la palabra de Dios, pero que en las relaciones con las personas hay formas de pensar diferentes, hay formas de pensar que nacen de contextos culturales, familiares, sociales, económicos diferentes, y que yo no puedo imponer una forma, una tradición, una religión, una cultura, si no es que más bien abro mi corazón y con amor llevo la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo, lo que hacía es que se adaptaba a la forma de ser de las personas, no para confrontar con un criterio totalmente absoluto, sino más bien para, a través de la cultura, de la forma de pensar de las demás personas, predicar a Cristo. A los atenienses les dijo: les voy a hablar del Dios que ustedes no conocen, porque tenían una estatua o un lugar, digamos, de un lugar puesto para el Dios no conocido. Y habló de deportes a los griegos para que entendieran analogías deportivas, etc. Pablo no confronta de la forma en que tradicionalmente a veces se hace, sino que lo que hace es que lleva el mensaje sabiamente, con amor, en amor, dependiendo de las personas con las que está hablando. Siempre Jesucristo en algún momento hubo que confrontar, pero lo hizo con amor. En algún momento hubo que enseñar y lo hizo con amor. En algún momento hubo que hacer y tomar decisiones, pero siempre lo hizo con amor. El punto es: líbrame de los errores que me son ocultos. ¿Cuántos errores, cuántas equivocaciones, cuántos problemas hubiera evitado usted si se hubiera dado cuenta que estaba en un error antes de tomar las decisiones? Esas decisiones tomadas con base en conceptos errados, criterios errados, errores históricos de apreciación. Líbrame, Señor, de los errores que me son ocultos. Ahí donde usted está, pídale al Señor: líbrame de los errores que me son ocultos. Dios promete que su Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Es decir, nos va a enseñar cuál es la verdad de su palabra. Él es el que nos enseña. Él es el que nos convence. Y Él es el que convence al mundo. No nos toca a nosotros convencerlos. A nosotros nos toca predicar, enseñar, demostrar, testificar a Jesucristo. Él se encarga de mostrar o de convencer
al mundo. Y por eso es que no estamos llamados a pelear con las personas, a tener conflicto con las personas, sino al contrario, ser pacificadores. Líbrame de los errores que me son ocultos. Líbrame de los errores que me son ocultos. ¿Sabe? Si este video ha sido de bendición, compártalo, dele like al video también, suscríbase al canal, en la campanita. Que Dios los bendiga, los amamos y nos vemos muy pronto.